Shalom Yelade, ¿cómo están? ¿Listos para iniciar la nueva sección? Nuestra sección siguiente, en el orden de nuestras Biblias, se llama Las Epístolas de Shaul, el cual es Pablo. Las cartas son 13 y son enviadas a creyentes en diferentes ciudades como a colaboradores que compartían las buenas nuevas. Recordemos que Shaul de Tarso fue un judío de religión farisea, era muy estricto y procuraba obedecer en todo al Eterno. Él creció conociendo de la Torá y estudió en una escuela para ser maestro de la Torá. Sin embargo, se hizo muy religioso. Era un hombre muy entendido en las escrituras y todo su conocimiento de la Torá fue usado en sus cartas para dar instrucción a los nuevos creyentes. Sabemos que perseguía a los creyentes, pero luego Yeshua se le revela en un viaje a Damasco y le dice que sus caminos estaban equivocados, y Yeshua lo llama para que todo su celo y entrega sean bien dedicados. Así es guiado a los discípulos de Yeshua, se hace discípulo y los apóstoles de Yeshua, por orden de él mismo, lo hacen un apóstol o emisario a los israelitas en la dispersión, así como a los gentiles de todas las naciones a donde es enviado. Shaul es el nombre que le asigna su madre, como el primer rey de Israel. En el mundo gentil, el nombre de Shaul fue cambiado a Paulus, y en nuestras Biblias aparece como Pablo. Shaul de Tarso, después de perseguir a los discípulos de Yeshua, se entrega por completo a anunciar a Yeshua. De ahí que viaja en 3 ocasiones y visita muchas sinagogas en muchas ciudades. De esta forma se hacían muchos conversos a Yeshua, y Shaul tenía comunicación con todos esos creyentes por medio de sus cartas. Aunque en nuestras Biblias sus cartas no tienen orden por tiempo, veremos el orden que tenemos en las mismas. Así comenzaremos con su carta a los creyentes que vivían en Roma. Roma era la ciudad más importante del mundo, ya que era la capital del Imperio Romano, y era una ciudad en donde vivían muchos israelitas, y muchos gentiles también se reunían en los lugares de estudio. La carta de Shaul a los romanos tiene 16 capítulos. En ella se dirige a todos los creyentes en Roma, tanto judíos como a gentiles. Shaul siempre se presentaba como un servidor de Yeshua y alguien enviado a anunciarle. En las cartas que escribe Shaul de Tarso, él aprovecha para hablar de muchos temas relacionados a la fe en Yeshua y la conducta de los creyentes, a la instrucción de la Torá y a tener cuidado de las falsas enseñanzas de los que negaban a Yeshua. En el primer capítulo habla de que, aunque él fue judío muy religioso y famoso, lo que era causa de burla de las autoridades, él no se avergonzaba de haber creído en Yeshua como el Mesías y anunciar su evangelio. Para los líderes esto era una locura, ya que ellos esperaban un rey como las naciones, con poder terrenal y un trono terrenal. Pero Shaul sabía que Yeshua era rey por el Eterno y estaba entronado en los cielos, y hablar de eso no le avergonzaba ante los judíos religiosos. Shaul también hablaba de cómo la maldad del hombre ha caído a lo peor, pero también la maldad del pueblo de Israel. Y así como Israel cayó pero fue perdonado, también el Padre había provisto perdón y salvación a las naciones. También hablaba de que así como el Eterno había dado mandamientos a Israel, había gente de las naciones que mostraban dentro de sus corazones la obediencia. Por eso, el Padre proveía salvación para ellos también por medio de Yeshua. De esta forma, Shaul hablaba de un tipo de judío, del judío cuyo nombre en hebreo, Yehudá, significa el que exalta al Eterno, y que el verdadero judío no era por un pueblo o linaje, sino por la devoción, exaltación, fidelidad, temor y obediencia al Creador, así como lo vimos en Cornelio.
El Eterno sabía que así como en Israel había un pequeño grupo que fueron fieles, así en todas las naciones también había gente buena y los quiere salvar. Sin embargo, Shaul también habla de los beneficios de obedecer la Torá o ley, que son vida, pero también habla de personas que vivieron sin conocer la ley, pero que tuvieron temor y actuaron bien. De esta manera, Shaul expresa que el Eterno acepta las dos cosas, obedecer la ley y hacer bien sin conocer la ley, para aceptar tanto a los de su pueblo como a las naciones, y que la fe por creer en Yeshua se confirma con la obediencia de los mandamientos, según cita Shaul en esta carta en el capítulo 3, verso 31. En el capítulo 4, Shaul cita al patriarca Abraham, que expresa estas características. Abraham cree por fe a lo que se le promete, pero también obedece a todo lo que se le manda, desde salir de su tierra hasta poder entregar a Isaac su hijo en una ofrenda agradable. Abraham es el modelo perfecto de creyente, que cree por fe y es fiel obedeciendo. Cuando el Padre ve gente entre las naciones que creen en Él y buscan obedecerle, a éstas llama para ser salvas, y llama al perdón a las que andan en malos caminos a fin de que también sean salvos. En el capítulo 5 habla de que no habiendo ni un justo, el Padre envía un medio de justificación para todos, y este es Yeshua. Su obra en el madero, muerte y resurrección es la que hace justos a todos los pecadores para que vuelvan al Padre eterno. Al final del capítulo 5, Shaul muestra que Yeshua es un nuevo Adán, que viene a vivificarnos para salir de este estado de muerte, porque si Adán y Java pecaron y nos heredaron esta caída sin solución de nadie, es Yeshua que descendió del cielo para vencer la muerte y darnos la promesa de vivir eternamente. En el capítulo 6, Shaul nos muestra que en Yeshua ya no vivimos según el molde o forma del mundo, sin ley y pecando, desobedeciendo, en desorden, sino que ahora servimos a la justicia, es decir, a la equidad, que es a agradar al Padre obedeciendo sus mandamientos, para comparecer como justos y no como injustos. Ya que recibimos el perdón de los pecados y la forma de ser justos es no pecar, y no pecar es no desobedecer los mandamientos que le agradan al Padre eterno, y así le merecemos a Yeshua obediencia y fidelidad porque nos hizo de él por su muerte. Y al pecado de desobediencia ya no servimos más. En el capítulo 7, verso 7 en adelante, Shaul nos enseña que la Torá fue dada para acusarnos de nuestras faltas. Esto porque la Torá es espiritual y nosotros cuando cometemos un pecado nos portamos como carnales. Y la Torá nos acusa de esa conducta caída. Pero gracias al Eterno que nos envió a Yeshua, quien vino a destruir las obras del maligno para hacernos justos una vez más y volver a nuestra primera condición de obediencia en santidad y en fidelidad. Cuando creemos en Yeshua y buscamos obedecer al Eterno, la Torá, que es espiritual, ya no tiene de qué acusarnos, y tampoco el maligno puede acusarnos. Pero es al mundo sin obediencia que la Torá sí sigue acusando por sus malos actos. En el capítulo 8, Shaul nos enseña entonces a vivir de forma espiritual, ya que el Padre en el nuevo pacto prometía que pondría esos mandamientos en nosotros, en nuestro corazón, porque el hombre carnal no puede obedecer. Pero al ser puestos los mandamientos en nuestra mente y corazón, podemos vivir en obediencia y vivir de forma espiritual. Vivir de forma espiritual no es otra cosa que obedeciendo y haciendo la voluntad del Padre,
porque si obedecemos al cuerpo que es pecaminoso, entonces no es vivir espiritualmente. De los capítulos 9 al 11, Shaul nos enseña que el Padre eligió a Israel para hacer venir la redención y que por medio de ellos vino la Torá para conocer el pecado, pero que antes que ellos, por medio del patriarca Abraham, había venido primero la promesa que vendría Yeshua para salvarnos a todos, de tal manera que el ministerio por medio de la Torá tiene un propósito y el Mesías un segundo que lo complementa. Sin embargo, la Torá para Israel fue una prueba y muchos fueron reprobados, pero hubo un remanente que esperaba la redención, aquellos que como Abraham veían que la promesa vendría. A esto Shaul le llama la fe o fidelidad, de sostenerse en la Torá para llegar al Mesías. Shaul cita la Torá para decir que es Yeshua el cumplimiento de la promesa, pero que lamentablemente muchos del pueblo buscaron justificarse por sus medios y esto es calificado como rebeldía. Pero aún con todo esto, Shaul deja bien en claro que Israel nunca fue desechado, sino que fue confirmado, habiendo un remanente que creyó en la Torá y en la promesa que es Yeshua. Estos son los que son verdaderamente llamados Israel. Porque no todos los que se dicen ser israelitas son Israel, sino son los que están en la promesa que es Yeshua. Y en esa fe, por la misma justificación, también las naciones llegan a ser salvas si creen y entran en fidelidad. Y que aunque la elección de Israel, su caída y restauración fue un proceso de ellos, su restauración de una situación perdida al ser perdonados también suma el perdón a los demás pecadores que son las naciones. Shaul hace uso de una parábola. Dice, Israel es como un olivo natural, que los que no creyeron y no permanecieron fieles fueron ramas cortadas, y los que creyeron en Yeshua fueron reafirmadas, y que por causa del mismo perdón, las naciones como un olivo silvestre son injertadas en el natural. Así explica que cuando los que creen en Israel son restaurados y perdonados, así de las naciones son tomados para ser puestos como Israel también. Aunque Shaul menciona que esto trae una gran responsabilidad y esta es ser fieles obedeciendo, ya que si el Eterno no perdonó a los que eran merecedores de la promesa, tampoco perdonará a los extranjeros que sigan pecando. Al final del capítulo 11, Shaul menciona que la salvación final está en pausa para el remanente de Israel mientras entran las naciones. Pero cuando este tiempo termine, ha de completarse un solo Israel con los descendientes de Abraham y los que hayan creído de las naciones en estos últimos 2000 años. En los capítulos 12 al 15, Shaul de Tarso termina dando instrucciones para todos los creyentes para vivir una vida piadosa, es decir, habiendo sido redimidos, debemos vivir en santidad, no conformándose a cómo viven los del mundo, sino transformando nuestra vida con una nueva forma de pensar en todas las cosas, para poder conocer los mandamientos que son la voluntad perfecta de Él, para vivir en orden, en humildad, viviendo bajo los principios del Padre Eterno, no como desobedientes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, como un solo cuerpo, con amor verdadero y sin fingir, sin hipocresía, bendiciéndonos, gozándonos, esperanzados en el futuro en Yeshua, sin venganzas, venciendo el mal, sirviendo, exhortando, usando los dones, pagando las deudas y no endeudándonos más, andando honestamente y no como el mundo vive en desorden. Finalmente, cumpliendo toda la ley o Torá, ya que Shaul recuerda lo que enseñó Yeshua,
El amor al prójimo se expresa cumpliendo los mandamientos. Así leemos en Romanos 13, 8 y 9. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es vivir espiritualmente, porque la ley es espiritual y a eso fuimos llamados, a vivir sirviendo a la justicia y no a la injusticia. Al final de la carta, en el capítulo 16, Shaul envía saludos muy personales y afectuosos a creyentes que él conoció, a dar recomendaciones y a reconocer la obra de muchos siervos fieles. También a dar aviso de los que no andan rectamente, sino que andan causando males y divisiones. Shaul se despide y termina exaltando al Todopoderoso en nombre de Yeshua. ¿Qué te parece la carta de Shaul a los creyentes en Roma? ¡Qué gran labor y dedicación para enseñar a detalle la fe en Yeshua y la obediencia y fidelidad! Bien, ahora veamos lo que has aprendido. ¿Qué sección empezamos hoy? ¿Cuántas cartas son de Shaul en la Biblia? ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los romanos? ¿Qué habla Shaul en sus cartas? ¿Qué es lo primero que menciona Shaul respecto al Evangelio? ¿Qué menciona Shaul en cuanto a los pecados de Israel y las naciones? ¿Qué enseña Yeshua respecto a la ley y la fe en el capítulo 3, verso 31? ¿Cuáles eran las dos características de Abraham? ¿Qué hombre es justo según el capítulo 5? ¿A quién usa el Eterno para traer justicia perdurable a judíos y gentiles? ¿Qué nos enseña Shaul en el capítulo 6 respecto a cómo ahora debemos vivir? ¿Qué dice Shaul en el capítulo 7 respecto a la función de la Torá? ¿Qué significa vivir en el espíritu o espiritualmente? ¿Qué enseña Shaul en el capítulo 9 sobre si Israel fue desechado o no? ¿Quién dice Shaul que son el olivo natural? ¿Los judíos o los israelitas que creyeron en Yeshua? ¿Qué es lo que menciona Shaul que ha venido a ser la restauración de Israel para las naciones? Si Israel es solo en Yeshua, ¿cuándo se completará todo el Israel que se salvará? ¿Con qué consejos e instrucciones se despide Shaul en su carta a los romanos? Muy bien, has aprendido mucho. Ahora, a redactar lo más relevante de la carta a los romanos.